En la presente clase de Introducción al Análisis vamos a abordar una nueva concepción justamente para el análisis de obra y en este caso el análisis va a resolverse a partir de un abordaje formal, es decir, vamos a analizar los diferentes aspectos formales que hacen a una obra de arte y vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos y analizándolos. Para ello vamos a comenzar con la parte de estructura general de la imagen, es decir, de la obra elegida, y nos vamos a referir a la composición. Cuando hablamos de composición, nos referimos a la organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de acuerdo a leyes perceptuales con vistas a un resultado integrado y armónico, es decir, hay una relación de armonía e integración de las partes con el todo. Para poder comenzar con el análisis compositivo, lo primero que vamos a tener que definir es el campo. El campo tiene que ver con el área que involucra a la imagen, a la obra de arte. En el cuadro se trata del espacio de 2 dimensiones en el que se desarrolla la totalidad de la obra. El campo puede adoptar diferentes formatos. Los formatos más habituales van a ser, como estamos viendo en la presente placa, el formato vertical, el formato horizontal o apaisado, también puede ser un formato cuadrado, podría ser, en el caso de obras clásicas, el formato circular que recibe el nombre de tondo. Si nosotros partimos de una obra de arte elegida, entonces, para poder explicar su composición, vamos a iniciar explicando que el campo de dicha obra tiene, como en este caso, estamos viendo una obra de Vincent van Gogh, un formato apaisado. A diferencia de este ejemplo, que se trata de un formato vertical. Los formatos apaisados tienden a ser más estables, más estáticos, mientras que los verticales tienden a ser más dinámicos. Asimismo, el formato, como dijimos, podría ser circular y en ese caso recibe el nombre de tondo. Si nosotros nos referimos a la composición, vamos a hablar del concepto de sintaxis, que justamente lo que propone es una disposición ordenada de las partes en relación con un todo. Una vez identificado el marco y el formato, vamos a comenzar a describir el mapa estructural, a partir del cual se organiza la composición de la obra elegida. El mapa estructural designa la estructura inducida del cuadrado o rectángulo de encierro, como decíamos, el marco, o lo que es el campo sobre el cual se desarrollarán las diversas fuerzas del cuadro. Una vez identificado el marco, es decir, el perímetro, vamos a pasar a graficar los 2 primeros ejes principales de mi mapa estructural. Se trata de identificar los medios, es decir, el punto medio por la vertical y el punto medio por la horizontal de mi área o campo visual. Si nosotros tomamos una obra de referencia, como en este caso el Juicio Final de Miguel Ángel, vamos a ver entonces que para poder comenzar a trazar el mapa estructural, como vemos en el presente ejemplo, vamos a tener marcado el campo y vamos a tener marcado el punto medio vertical y horizontal y vamos a comenzar a visualizar justamente cómo estos 2 ejes principales del mapa estructural han sido tenidos en cuenta por el artista a la hora de la distribución de los elementos que están descritos en la obra. Observamos cómo la figura principal, que es la de Cristo, pasa por el eje central vertical y asimismo observamos cómo el área de cielo, el área de purgatorio y tierra van a estar justamente separadas por la línea media horizontal. Si continuamos con otros ejes que forman parte de mi mapa estructural,
vamos a trazar los cuartos, es decir, la mitad de la mitad, tanto por la vertical como por la horizontal, generando así una cuadrícula. Por supuesto, esta cuadrícula es matemática y, como decimos, parte siempre de la definición del perímetro de la obra. Por lo tanto, es central que ustedes elijan una obra que esté completa, ¿no? Que no esté fragmentada, ya que si no, el mapa estructural no va a reflejar los intereses e intenciones que tuvo el artista en términos estructurales y constructivos. Vemos aquí entonces los cuartos y vemos también cómo estos ejes también han sido tenidos en cuenta por el artista a la hora de distribuir los elementos visuales de la obra. Luego vamos a continuar trazando las dos diagonales principales que unen un extremo con el otro de los vértices de mi campo visual. Y también, en ese caso, analizaremos si las diagonales han sido tenidas en cuenta por el artista a la hora de la distribución de los elementos. En este caso, las diagonales podríamos decir que son más débiles respecto de las ortogonales, es decir, las verticales y horizontales previamente exhibidas. Una vez graficados todos estos ejes, justamente lo que vamos a poder establecer si hay fuerzas, puntos de interés, energía intrínseca, ¿no?, que existe dentro de una superficie que de base es homogénea, porque es un plano. El punto de confluencia de los ejes es la zona de mayor atracción o fuerza. Por lo tanto, vamos a ver que el centro suele ser uno de los lugares de mayor atracción o fuerza visual. Aquellas composiciones que justamente confluyen en el centro del campo visual van a presentar mayor estatismo, mientras que si esas fuerzas se distribuyen hacia los ángulos, hacia las diagonales, nos vamos a encontrar con composiciones más dinámicas. Veamos algunos ejemplos. En este caso, una obra de Morandi, un artista italiano de la metafísica, donde claramente vemos una composición simple de figura-fondo, donde el tema principal se desarrolla por el eje central vertical. Si trazáramos el eje central horizontal, también veríamos que de la mitad hacia arriba se concentran los elementos de mayor interés visual. Por lo tanto, la zona superior de los cuadrantes superiores va a ser la más jerarquizada respecto de la zona del cuadrante inferior y, por supuesto, el eje vertical es más importante que el eje horizontal y, por supuesto, mucho más importante que cualquier eje diagonal o de cuartos. Si por el contrario analizamos una obra de Vasily Kandinsky, vamos a observar cómo los puntos de interés donde confluyen las fuerzas intrínsecas de la obra se desplazan justamente del mapa estructural. No podemos decir que hay elementos que descansen en la vertical del centro o en la horizontal del centro. Sí podemos definir que la horizontal de la media de la obra hacia arriba, ¿no?, los cuadrantes que están hacia arriba van a tener, digamos, mayor peso que los que están hacia abajo. Sin embargo, observamos un punto de tensión que lo van a dar las diferentes diagonales que se van a desplazar de los ejes principales. Por otro lado, si continuamos viendo otro ejemplo de Morandi, vamos a observar cómo tenemos, ¿no?, también una composición totalmente centralizada. Si marcamos la media vertical, vemos una distribución homogénea. Si marcamos la media horizontal, vemos que el mayor punto de atracción se encuentra en los cuadrantes inferiores. Y observamos una sombra curva en el ángulo inferior derecho que genera cierta tensión visual en la composición. Si vemos el ejemplo de una obra de Joan Miró, del surrealismo español, vamos a observar que los principales centros de atracción los vamos a tener con una figura que se desarrolla en el centro de la composición por el eje vertical, que automáticamente esa figura me lleva a ver
la estrella que se encuentra en el ángulo superior izquierdo, que de allí la mirada se desplace hacia el círculo rojo en el ángulo superior derecho, armando un triángulo ilusorio, un triángulo abstracto, pero que claramente el recorrido de esta obra es triangular. Por lo tanto, en la ejercitación que ustedes van a tener que implementar, lo que se propone es colocar un papel de calco, o en el ámbito digital sería realizar una transparencia, o sea, a partir de la imagen en formato digital, y poder trazar las líneas que hacen al mapa estructural. Como ya dijimos, lo primero a marcar es el campo visual, el perímetro. Lo segundo a marcar es el mapa estructural, ¿no? Los ejes principales, vertical, horizontal, los cuartos y las diagonales. Y una vez que tenemos marcado el mapa estructural con líneas finas, la idea sería que puedan indicar, reforzando el valor de la línea, es decir, con líneas más gruesas, si algún eje es más importante que otro en términos compositivos. Asimismo, también pueden marcar el recorrido visual con alguna línea punteada o de otro color. Veamos un ejemplo. Partiendo de una obra de Joan Miró, se representa primero el campo visual, se representa segundo los ejes principales, en este caso la vertical y horizontal medias, los dos diagonales, y ya también estamos marcando, ¿no?, que de todos los ejes de este mapa estructural, la diagonal ascendente es la que está teniendo mayor peso en la estructura de esta obra. Si pasamos a representar también los cuartos, vamos a observar cómo la línea vertical del cuarto derecho tiene una importancia más jerarquizada que otros cuartos. También podemos indicar que el cuarto horizontal, digamos que está hacia arriba, también es importante. Y después fíjense cómo planteamos una línea punteada, en este caso de color rojo, que intenta graficar cómo es la lectura de la obra y a dónde confluyen las fuerzas visuales. Por lo tanto, y de lo expuesto, vamos a hablar que toda obra tiene desarrollado un tipo de composición. Como dijimos, la composición siempre es un conjunto organizado y que, como dicen las leyes de la Gestalt, está compuesto de una serie de partes que confluyen por la forma de su organización en un todo armónico. Si analizamos de la misma forma que hicimos en el caso anterior, en este caso la Última Cena de Leonardo da Vinci, vamos a partir, como ya dijimos, de indicar el campo, de indicar el mapa estructural, las medias y cuartos verticales, la media y cuartos horizontales, y luego entonces las diagonales, para finalmente reforzar aquellas líneas que entendemos que están siendo especialmente tenidas en cuenta por el artista a la hora de pensar su composición. Observen las diagonales de la zona ascendente de la obra, cómo son más importantes que las diagonales en la zona descendente, cómo la media horizontal define, digamos, lo más importante, cómo entre la media y el cuarto horizontal se distribuyen los elementos más significativos de la obra, y cómo el punto del, digamos, el epicentro geográfico matemático del centro es el más importante y el que el artista coloca a la figura principal, que es la de Cristo. Asimismo, en la distribución de los elementos vemos cómo Leonardo dibuja de forma abstracta un triángulo, ¿no?, partiendo justamente del centro de la composición y hacia la zona descendente. Ese triángulo se dibuja con la forma de las manos de Jesús. Si ustedes abordan el texto de Donis Dondis, la sintaxis de la imagen, el autor les va a decir que las composiciones se pueden desarrollar a grandes rasgos según tres criterios diferentes. Uno es el criterio de nivelación, que es el ejemplo que estábamos viendo recién de Leonardo da Vinci, donde la mayor fuerza o punto de interés se encuentra en el centro, o podría ser también desarrollado durante el eje vertical o durante el eje horizontal. Por el contrario,
Si las fuerzas principales, los puntos de atracción, se desarrollan por sobre las diagonales, vamos a hablar de aguzamiento, es decir, una composición más dinámica. Si por el contrario, los puntos de interés, como vimos el ejemplo de la obra de Kandinsky, no se ubican en ninguno de los ejes anteriormente citados, vamos a hablar de una composición ambigua. Vemos otro ejemplo de ambigüedad, es decir, de distribución de pesos y tensiones visuales en lugares que no coinciden con los ejes principales. Cuando hablamos de peso visual, vamos a decir justamente que hay sectores que generan mayor pregnancia. Como decimos ahí, la lectura de la obra nos puede llevar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o viceversa, y por lo tanto, digamos, esa distribución de los elementos y la forma del recorrido visual generan lo que podemos llamar el peso visual. Si seguimos el texto de Donis Dondis, va a decir que, de acuerdo al peso o tensión, va a decir que cuando los elementos se encuentran en el centro, hablamos de un peso nivelado. En cambio, cuando la mayor atracción se ubica en el ángulo inferior izquierdo, podría ser inferior derecho, la tensión es mínima. Cuando se encuentran en las zonas ascendentes del cuadro, la tensión es máxima. Si observamos ejemplos, en este caso, una obra de Andy Warhol, observamos claramente una distribución de peso visual de carácter nivelado. Si aplicáramos el mapa estructural básico, es decir, marco y ejes principales, observamos una organización ortogonal donde la media vertical y sobre todo la media horizontal son centrales a la hora de distribuir compositivamente esta obra. Si por el contrario observamos una obra de Henri Matisse, vemos claramente cómo la distribución de los elementos priorizan una tensión mínima, a diferencia de este ejemplo de Cézanne, de este bodegón, donde los elementos se desarrollan en la zona ascendente del cuadro y por lo tanto hablamos de una tensión máxima. Habiendo analizado los aspectos de estructura y pudiendo deducir si se trata de una estructura más estática o más dinámica, pasamos a analizar los elementos plásticos. Dentro de los elementos plásticos vamos a mencionar, por ejemplo, la línea, el color, el valor, la textura. Comenzando por la línea, vamos a poder analizar una cantidad de elementos. Por ejemplo, si la línea se presenta como elemento estructural del espacio, como un elemento expresivo, ya sea por grafismos o trazos, como un elemento descriptivo de contornos, es decir, describiendo las formas. La línea se la puede clasificar según su trayectoria en recta, curva, abierta, cerrada, quebrada, mixta, ondulada, según su posición en paralelas, divergentes, convergentes, perpendiculares, verticales, horizontales, oblicuas. Según su trazo, la línea puede ser continua, discontinua, insinuada, puede ser expresada y no insinuada, gruesa, fina, de grosor uniforme, de grosor variable, texturada o no. Su papel puede variar en la imagen, desempeñando una subordinación respecto de la forma o el color o actuando como ente independiente. La organización lineal de una composición provoca relaciones rítmicas, resonancias, equilibrio, estática, dinámica, etc. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí una obra de Picasso donde, si observan, la línea se encuentra presente como un elemento plástico, primero para dibujar la forma. La línea establece contornos. La línea no está insinuada, sino que está expresada. En muchos sectores de la obra la línea es homogénea, en otras la línea es enfatizada, es decir, expresiva, va cambiando el grosor. Tenemos sectores donde la línea se torna geométrica,
describe rectas, curvas, combinadas, y por lo tanto la línea se ofrece como un valor plástico per se independiente de otros valores como puede ser el color y la textura. En esta obra de Vasily Kandinsky observamos un gran protagonismo de la línea. Aquí sí podemos hablar también de líneas geométricas, de líneas rectas, quebradas, curvas, líneas homogéneas, líneas enfatizadas, líneas que convergen, líneas que divergen, líneas que son paralelas, líneas que son ortogonales. Tenemos aquí entonces una riqueza muy grande a la hora de utilizar la línea en sus diferentes variantes. Si observamos otro ejemplo como este de Jean Dubuffet, vamos a observar que la línea está presente para cerrar la forma, para definir su contorno. La línea está expresada con ciertas modulaciones, no es una línea geométrica, sino todo lo contrario, es una línea orgánica que es expresiva y que define los volúmenes. Asimismo, la línea está aplicada en las superficies de forma paralela para generar textura visual. Pasamos a hablar ahora de lo que sería la forma, ¿no? La forma tiene que ver con la apariencia y la forma tiene que ver con la identificación de elementos figurativos o no. Puede variar la forma en que se presenta. La forma puede ser cerrada, como veíamos el ejemplo recién de la obra de Dubuffet. La forma puede ser abierta, como decíamos, puede ser figurativa, semifigurativa, abstracta, plana, volumétrica, geométrica, orgánica, inorgánica. Su comportamiento depende de la actitud, dirección, agrupamiento, interacción, superposición, transparencia y otras relaciones entre sí. Si analizamos una obra de Henri Matisse, aquí observamos en primera instancia, ¿no?, formas que tienen carácter figurativo, es decir, identifico figuras humanas. Observamos que la línea está presente para definir el contorno, que la línea tiene cierta gestualidad, aunque es bastante homogénea en su aplicación. La línea se encuentra para definir la forma cerrada y la forma asimismo se expresa de manera planimétrica, ¿no? Decíamos, es figurativa y es más bien homogénea y planimétrica. Por el contrario, si observamos los aspectos de forma de la presente obra de carácter surrealista de René Magritte, vamos a ver que la forma es muy figurativa, la forma es cerrada, descriptiva de cada uno de los objetos. Asimismo, las formas presentan volumen, ¿no?, sensación de claroscuro, idea de tridimensión. Si continuamos viendo ejemplos, tenemos aquí un fragmento de una obra de Goya, de la Quinta del Sordo, de la última etapa de su producción pictórica, y en este caso vemos cómo la forma es más abierta, los límites y el perímetro se funden con el fondo, no están cerradas, justamente, no están delimitadas. La forma asimismo es bien orgánica, ¿no? Se estructura a través de la pincelada y las variantes de claroscuro. En este caso tenemos aquí una obra de la abstracción geométrica donde la forma tiende a ser abierta y por supuesto totalmente inorgánica, de carácter geométrico, y vemos aquí la preeminencia de la línea también, de forma regular, de forma estructurada y generando texturas visuales. Otro elemento formal a tener en cuenta es el color y el valor, ¿no? Cuando hablamos de valor, vamos a hablar de los niveles de luminosidad de un color. Vamos a encontrar que en determinadas obras predominan los valores altos, es decir, claros, los intermedios o los oscuros. Asimismo, cuando hablamos de color, es importante ver
cuáles son las paletas dominantes, si el color aparece saturado o desaturado, si hay una preeminencia de temperatura, ya sea de fríos o de cálidos, si el color está aplicado de forma local, es decir, respetando los colores habituales de dichos objetos, o está aplicado de forma arbitraria, o está aplicado de forma simbólica. También podemos identificar las que podemos considerar las armonías, es decir, tríadas de primario, tríadas de secundarios, colores complementarios, etc. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el famoso Tondo Doni de Miguel Ángel Buonarroti, donde en este caso podemos decir que predominan los colores de intermedios a claros, los valores de intermedios a claros. Se trata de una clave mayor por tener gran contraste, es decir, zonas de luz y zonas de sombra. En cuanto al color, vemos cómo hay una dominancia de una tríada de primarios tradicionales, rojo, amarillo, azul, pero que no están aplicados en su máxima saturación, sino que están aplicados de forma con cierta desaturación. Si continuamos analizando una obra de Piera della Francesca, aquí también vamos a ver la presencia de la tríada de primarios rojo, amarillo, azul, pero dentro de una paleta bien controlada, ¿no? Los tonos desaturados. Asimismo, vemos la presencia de lo que llamamos el color simbólico, es decir, que el uso del color está elegido en función de su simbolismo. Por ejemplo, vemos el color dorado que rodea a la paloma, ¿no? Como signo de la divinidad. Vemos a María vestida de un tono rojizo que representa la devoción, con una túnica o capa azul que representa su conexión con el mundo celestial. Por otro lado, el arcángel Gabriel, justamente vestido de azul, refiere a su carácter celestial. Si continuamos, podemos ver una obra del realismo crítico, Millet, que claramente aplica lo que podemos llamar el color local, es decir, cada objeto está representado con los colores que aparecen en la realidad, o sea, hay una correspondencia entre representación y realidad. Por otro lado, asimismo, vamos a poder decir que la estructura cromática de esta obra es por tríada de primarios rojo, amarillo, azul, y que el color aparece controlado con un alto grado de desaturación. Si observamos la presente obra del fauvismo, tenemos una obra de Matisse, vamos a ver que en este caso el color no es local, o sea, no representa la realidad, sino que el color es arbitrario, una elección del artista, y que por otro lado las relaciones cromáticas se organizan por armonías de complementarios, rojo-verde, amarillo-violeta, ¿sí? O un tono magenta-verdoso. Otra obra de Pablo Picasso, de su etapa azul, donde en este caso vemos que las relaciones cromáticas están dadas por una monocromía, es decir, la dominancia de un color con sus variantes de valor hacia el claro y hacia el oscuro. En este caso, una paleta que se resuelve en los tonos de azul, azul cian, con sus variantes de luminosidad hacia el claro y hacia el oscuro. Por supuesto, asimismo, además de tratarse de una monocromía, vamos a poder decir que esta obra se desarrolla a partir de la dominancia de la temperatura, es decir, claramente es una obra que presenta una temperatura fría, marcada. Por otro lado, adquieren especial protagonismo los valores, como decíamos, las variantes de claridad y oscuridad de la obra, pudiendo decir que se trata de una obra de clave mayor con dominancia de tonos intermedios. Tomamos como referencia una obra de Quinquela Martín, artista argentino, y en este caso vemos colores saturados, armonía que se propone a través de la tríada de primarios rojo, amarillo, azul. En cuanto a los valores, podemos hablar de una clave mayor con dominancia de tonos bajos.
Vamos a ver aquí una obra de Rufino Tamayo, artista mexicano, donde también en este caso observamos una dominancia, digamos, de una paleta de análogos, es decir, colores parecidos entre sí. En este caso, los análogos van a estar tomados a partir de un tono rojo, y del rojo hacia el magenta y del rojo hacia el anaranjado, hacia el vermellón, como decíamos, tomando una referencia de colores análogos. Hay una presencia del complementario verde que aparece, digamos, como una relación secundaria. Y por otro lado también es interesante ver que la relación de contraste es mucho menor a la de los ejemplos anteriores. Podríamos hablar de una clave menor por su escaso contraste y de dominante de tonos de intermedios a bajos. Si tomamos aquí una obra del tenebrismo español, del arte barroco, tenemos aquí una obra donde los colores están totalmente neutralizados y donde lo que domina es el valor, tomando justamente un esquema de color de alto contraste con dominancia de valores bajos. Como dijimos, bueno, en este caso el color es local tendiendo a la neutralización, y hablamos de tenebrismo por esta luz teatral, ¿no?, tan focalizada. En el ejemplo siguiente de Rembrandt nos encontramos en una situación similar, con una luz focalizada, con una dominancia de tonos neutralizados, por lo tanto dominan los tonos, el esquema de tonos tierras, y aquí tenemos siempre una clave mayor, es decir, de alto contraste, donde dominan los valores bajos. Si pasamos a una obra del artista argentino Diomede, aquí vamos a hablar, por el contrario, de un esquema de clave menor, es decir, de escaso contraste, con tonos que tienen una saturación controlada, con una paleta que se desarrolla de tonos intermedios a altos, y acá podemos sumar, a diferencia de la luz anterior, que en el caso del barroco la iluminación es teatral, una iluminación muy focalizada, exagerada, con un punto de luz, un punto de sombra muy marcado. En el ejemplo de Diomedes sucede lo contrario, es decir, no hay luces marcadas, no hay sombras marcadas, por lo tanto hablamos de una luz diáfana, una luz más homogénea. Si saltamos, por ejemplo, a grabados de los artistas del pueblo, Abraham Vigo, vemos en este caso una paleta acromática, es decir, carente de colores, se resuelve por tonos blanco y negro, y donde a su vez el volumen está dado por el tratamiento de la línea, que se transforma en una textura para dar sensaciones de claros, intermedios y oscuro. Por lo tanto, en una obra de estas características domina el esquema de valor, no hay relaciones cromáticas porque no aparece el color. De la misma forma, este ejemplo de Leonardo da Vinci se resuelve, o sea, en este caso se trata de un dibujo realizado con punta seca, donde vemos también el uso de la línea para generar variantes de valor, variantes de claroscuro, y observamos entonces que no hay una presencia cromática, salvo la tonalidad que pudiera tener el soporte, y que la estructura de la obra se resuelve por valor. Otro ejemplo, otro elemento formal para tener en cuenta, la textura. Decimos que la textura es la cualidad externa de un objeto. Todo objeto tiene una apariencia visual y una apariencia táctil, ¿sí? Vamos a decir que hay texturas que son netamente visuales, es decir, que si yo toco esa superficie no encuentro variantes. Las variantes las puedo ver, pero no las puedo tocar. En ese caso hablamos de textura visual. En el caso de texturas táctiles se trata de texturas que tienen cierto volumen, que se orientan a la tridimensión y que por las variantes de relieve que plantean la superficie generan un efecto táctil.
Vamos a ver que seguramente, en este caso estamos analizando obras pictóricas. Todas las obras pictóricas van a presentar una textura visual. No todas ellas van a presentar una textura táctil. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de arte del siglo XIX vinculado al trompe-l'œil, es decir, la exageración de la figuración, ya que se trata de una pintura, pero que intenta parecer una foto, o sea, intenta exagerar el carácter realista de los objetos, intenta también representar cada una de las texturas, la madera, el metal, y como ya dijimos, esto está pintado, por lo tanto, lo que plantea esta obra es una profusa textura visual de apariencia local, ¿no? ¿Por qué? Porque cada textura intenta representar a cada uno de estos objetos en el mundo real. La madera, como ya dijimos, el metal, cada elemento intenta ser muy fiel a la realidad. Si pasamos a un ejemplo de Carl Schwitters del arte del ensamble, en este caso tenemos objetos puestos, ¿no? Pedazos de chapas, tapas de latas, pedazos de madera, en este caso es el objeto colocado, y entonces, además de tener una apariencia visual, tiene una apariencia táctil. Y en muchos casos la apariencia táctil de estos elementos puede ser rugosa, áspera, dura. Vemos el ejemplo de Antonio Berni, que aplica, por supuesto, texturas no solamente visuales, sino también táctiles, ¿no? Coloca telas, coloca pedazos de latas, coloca basura, ¿sí? Y a su vez también pinta, por lo tanto hay sectores donde domina la textura visual y hay sectores donde a la apariencia visual se suma la textura táctil. Una vez transitado estos elementos formales, vamos a hablar del espacio. Toda obra pictórica plantea un tipo de espacialidad, es decir, de ilusión de tridimensión en una superficie que es plana. A través de la aplicación de la geometría en el dibujo se puede representar un objeto, ¿no?, que parezca tridimensional. El espacio presupone la mirada de un sujeto que percibe, e implica, digamos, una construcción, una ilusión de realidad, una abstracción teórica y una experiencia perceptual. La profundidad del campo visual respecto de los objetos en el espacio puede darse a través de diferentes indicadores espaciales, que son recursos para generar idea de volumen y tridimensión. Dentro de los indicadores espaciales, lo importante es que ustedes puedan identificar, de todos los que vamos a mencionar, si aparece ese indicador espacial o no, y eventualmente en qué parte de la obra aparece. Por ejemplo, un indicador espacial es el claroscuro, es decir, el concepto del modelado pictórico, es decir, yo pinto una superficie llevando los tonos del claro, pasando por el intermedio, llegando al oscuro, para generar idea de luz y sombra y volumen. Procura un efecto tridimensional, justamente a partir de las distintas gradaciones de valor de una superficie. Y vamos a ver que tenemos presente el claroscuro, por ejemplo, en el barroco. Si nosotros acá observamos esta pintura, los objetos los elementos representados aparentan tener volumen. Y esa apariencia de volumen lo va a dar el tratamiento de la superficie a partir de zonas más claras, intermedias a oscuras. Otro ejemplo de claroscuro, en este caso en una obra de Escher realizada con grafito, donde fíjense que el tratamiento de la textura que realiza con el lápiz permite generar grises más claros, grises intermedios, grises oscuros, generando la sensación de volumetría. Otro recurso o indicador espacial es la llamada perspectiva aérea, también llamada perspectiva atmosférica, o más bien lo que Leonardo sistematizó como la técnica del sfumato. Se trata de un tratamiento de la superficie vinculado al color. Leonardo va a decir que todos los elementos que están más cerca a la percepción del espectador se observan
con alto nivel de detalle y contraste. En la medida que esos elementos se alejan, esos elementos van a ir adoptando una tonalidad azul, ¿no? A mayor distancia, como dice ahí, se torna más denso, provoca la pérdida de visión, la pérdida de contraste y entonces genera un efecto visual de distancia. Observemos la presencia del esfumato en la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Gioconda, donde observamos en toda la zona de atrás, en el paisaje, cómo las tonalidades se van a ir orientando hacia los tonos fríos, azulados. Asimismo se pierde el contraste, se pierde el detalle, ¿no? Todo parece justamente estar atravesado por una nebulosa. Si vemos una obra de William Turner, observamos, ¿no?, claramente cómo en los elementos que se encuentran más cercanos a la vista del espectador hay mayor color, mayor contraste, mayor detalle, en la medida que queremos generar el efecto de alejamiento, además del cambio de escala. Lo que se va produciendo justamente es que todo va adoptando una tonalidad fría, azulada, y asimismo se van perdiendo los contrastes, los claros no son tan claros, los oscuros no son tan oscuros. De la misma manera, podemos ver este mismo efecto del esfumato o la perspectiva atmosférica en una obra de Claude Monet del impresionismo. Si observamos una obra de Sul Solar, artista argentino, aquí vemos, ¿no?, como estas diferencias de planos y cómo en los primeros planos los tonos son más cálidos y los contrastes entre luz y sombra más marcados. En la medida que quiero generar un efecto de alejamiento, los tonos se van enfriando, en este caso va llevando hacia el violeta y se va perdiendo el contraste. Otro ejemplo u otro recurso para generar efecto espacial es la llamada perspectiva lineal, también recibe el nombre de perspectiva cónica o perspectiva con punto de fuga. Se trata de un método matemático de representación que surge en el Renacimiento, en el siglo XV, y que se basa en la distorsión de la forma a partir de establecer uno o más puntos de fuga. Si nosotros tomamos esta obra de Piero della Francesca, observamos cómo el efecto de espacio tridimensional va a estar dado por la colocación de un punto de fuga en el centro de la composición y todos los elementos que se encuentran a los laterales van a fugar, van a ir achicándose hacia ese punto de fuga central. Vemos aquí ya graficado, en este caso en un grabado de Piranesi del Renacimiento, cómo también, digamos, se van reduciendo los tamaños de las formas, los espacios, en función de la aplicación de un punto de fuga, que es el que define justamente la construcción espacial a partir de la perspectiva cónica o lineal. Otro indicador especial es la posición en el plano de la imagen. Se trata de un indicador muy utilizado en el arte oriental. Consiste en verticalizar el plano horizontal, el plano de tierra, y con ubicar los elementos en ese plano, ¿no?, en distintas posiciones, lo cual va a dar sensación de distancia o cercanía solamente por la posición en el plano. Vamos a ver, como dijimos, que este tipo de indicadores espaciales son más comunes en el arte primitivo, el arte oriental, el arte bizantino y algunos ejemplos del arte moderno, y no tanto en la tradición europea. Observamos, aquí tenemos un grabado japonés, cómo todos los elementos tienen el mismo tamaño, tienen, digamos, el mismo nivel de contraste y de detalle. Sin embargo, la sensación de adelante y atrás la va a dar la posición de ese objeto en el plano. Aquí tenemos un ejemplo de Dubuffet, donde también, en este caso, justamente el efecto de la posición de los elementos en el plano no está aplicado para dar sensación de profundidad o tridimensión. Volvemos al ejemplo ya visto de Matisse,
donde aquí también la posición en el plano da idea de adelante y atrás. Sobre todo lo vemos en la línea diagonal que dibujan la figura humana que está parada en vertical tocando un instrumento, y luego el resto pareciera que se va alejando de forma progresiva. Vemos un grabado de Seoane donde en este caso la posición en el plano de la imagen no está utilizada para generar ilusión de espacio. Por otro lado, también otro elemento que tenemos para generar sensación de espacialidad es la relación figura-fondo. Nosotros tenemos, digamos, una convención de lectura donde entendemos que la figura está delante y el fondo atrás. Dice, la figura se separa del fondo permitiendo que éste pase por detrás de aquella. La totalidad de un campo subdivide en zonas más articuladas o menos articuladas. Las relaciones establecidas entre ellos varían de acuerdo a la complejidad o simplicidad. Y aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo donde la posición de los elementos, cierta idea de punto de fuga, pero sobre todo la relación figura-fondo, o sea, los elementos lineales dan la idea que están adelante y el gran plano celeste da la idea que está atrás. Asimismo, si establecemos relaciones entre figura y fondo, vamos a poder decir que aquí tenemos una figura simple con fondo simple. Mientras que en esta obra de Pablo Picasso observamos la presencia de una figura, que es la figura femenina, que es una figura simple en un fondo complejo. Razón por la cual el fondo, si bien parece por atrás, digamos, se adelanta hacia el espectador justamente por tratarse de un fondo complejo. En una propuesta de Henri Matisse tenemos figura compleja, fondo complejo. Y como ya dijimos también, dentro de la espacialidad, la relación de tamaño suele ser, de tamaño y de posición, son dos elementos importantes para dar sensación de profundidad en un plano, ¿sí? Tenemos, ¿no?, que la llamada perspectiva jerárquica, es decir, elementos de mayor tamaño parecen más cercanos y elementos de menor tamaño parecen más lejanos. En este caso podemos tomar como referencia una obra de Salvador Dalí, del surrealismo, donde los ejemplos más grandes, los relojes de la izquierda, se vienen hacia adelante, mientras que las montañas, por una relación de tamaño, se sienten hacia atrás. En una obra de Sul Solar observamos especialmente el concepto de tamaño jerárquico, es decir, figuras representadas más grandes respecto de otras figuras representadas más pequeñas, dan ilusión de cercanía o lejanía. De la misma manera, aquí tenemos una obra de Frida Kahlo, donde también va trabajando las diferencias de escala. Observen, por ejemplo, los dos mundos, los dos planetas, como el planeta de la izquierda es más pequeño y se siente mucho más atrás. El planeta de la derecha es más grande y se viene hacia adelante. Otro indicador espacial es la superposición o traslapo. Se trata de un indicador muy presente en muchas de las producciones visuales que podamos encontrar. Un objeto es cubierto por otro, siendo que el que se encuentra entero lo vemos por adelante y el que se encuentra cubierto lo vemos por detrás. La figura superpuesta, es decir, la que se intercepta en la superficie visible con la otra figura, es percibido como más próxima. El espacio se acentúa con la presencia de figuras vistas de espalda. Y aquí tenemos otra obra de Henri Matisse, donde hay elementos vistos de espalda y que claramente están enteros tapando otros elementos que se van a sentir por detrás. En esta obra de Petoruti, del artista argentino Petoruti, observamos, por ejemplo, las partituras que están sobre la mesa. Es un objeto que se encuentra entero, se encuentra tapando parte de la mesa, tapando parte del florero, el florero tapa la botella tapa la puerta, y así sucesivamente va generando el efecto de adelante y atrás por superposición o traslapo. De la misma manera, esta obra de Nora Borges
artista del ultraísmo, que claramente también hay objetos que se los ve enteros y que por lo tanto se sienten por adelante respecto de otros que se encuentran cubiertos. Y lo mismo sucede con estas sandías de Rufino Tamayo, que una sandía está tapando a la otra, generando un efecto de adelante y atrás. A su vez, estas sandías están tapando una mesa, generando el efecto de adelante y atrás. De la misma manera con la presente obra de Morandi. Otro recurso que puede servir a la hora de generar ideas de espacio es la presencia de la transparencia, ¿no? Que es una cualidad óptica que la vamos a ver en determinadas superficies, generando un efecto también de superposición, pero al haber transparencia va a dejar ver o va a insinuar parte de los elementos que se estarían tapando. La capacidad de interpenetración de las figuras hace que se puedan percibir ambas como completas e incompletas a la vez, delante y atrás alternativamente. La representación de la zona simultánea o bivalente se da por color, valor o textura. Y aquí podemos ver una obra, por ejemplo, del hiperrealismo español de Antonio López, donde observamos las transparencias, por ejemplo, en la zona del vidrio donde apoyan los elementos, cómo deja ver las ménsulas de apoyo, cómo deja ver parte de la pared. Asimismo, también tenemos un reflejo, que en este caso lo brinda el espejo, que también, digamos, ayuda a generar mayor idea de espacialidad. Por otro lado, aquí tenemos una obra del artista chileno Mata, donde vemos sectores en transparencia que permiten ver, entre comillas, lo que está atrás, generando, como decíamos, esa ambivalencia y de repente también aplanando, ¿no?, justamente el espacio. Una obra de Petoruti, donde vemos, ¿no?, cierto efecto en el cambio de color que da la ilusión de ciertas transparencias y que eso también ayuda a generar cierta idea de volumetría. Y para ir cerrando, una obra de Nefson, que es un artista del hiperrealismo norteamericano, donde en este caso las transparencias dejan ver a través de la ventana de un bus, de un colectivo, ¿no?, todo lo que está por fuera de este vehículo y que se ve con una gran nitidez, pero a su vez con algunos pequeños reflejos, ¿no?, jugando, y entonces el efecto de transparencia hace que lo que está atrás de alguna forma también se venga hacia adelante. Bueno, de esta forma recorrimos, ¿no?, una cantidad de parámetros que hacen a lo que consideramos aspectos de forma dentro de una obra. Es decir, aquí no estamos analizando el contenido, que es lo que la obra dice, sino que estamos analizando los elementos formales que la componen, desglosando uno a uno y haciendo, digamos, una división de estos elementos para efectos analíticos. Les recomiendo entonces que elijan una obra de carácter pictórico y a partir de eso apliquen la guía de análisis dada recorriendo todos estos parámetros analizados.